Eh, bueno, ya estamos conectados, aunque todavía no entra. Bueno, ya están entrando. Bien, esta transmisión la he querido nombrar comida para perros. Eh, Acabo de venir aquí, estoy dentro de un mall. Este, y en el camino, en uno de los semáforos, eh, llegó, bueno, estaba un homeless, un desamparado, en una de las esquinas. Y entonces, yo por lo general, tampoco tengo dinero, pero por lo general, aún teniendo algo de dinero, yo generalmente no dinero. Este, si tengo agua, comida conmigo, que generalmente siempre llevo en el carro, pues lo doy. Entonces le doy una barrita energética que recientemente he agarrado un paquete y y el homeless muy agradecido, pero muy agradecido en verdad, me dice gracias, esta le encantan a mi perro. Y yo así como que ya se puso la luz verde y tuve que avanzar. Entonces yo me quedé un poco confundido porque dije, a ver, hay varias opciones en esto. O el homeless entendió que yo realmente le estaba dando comida para perros. Digo, yo desconozco cómo es la comida para perros porque no tengo mascotas, ¿verdad? Y básicamente es una información que yo desconozco. No sé si la presentación de comida para perros es similar a una barra nutritiva o de estas energéticas de nueces y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, esa es una primera opción. Hay una segunda opción que que podría ser que no le gustan y pues se las da a su perro. No le gustan y se las da a su perro. O sea que si hubiera sabido que es una barra energética, pero simplemente no las come, no le gustan. Y la tercera opción es pensar que eh, en realidad le gustan o sí las come, pero le da prioridad a su perro, ¿verdad? Es decir, su perro le preocupa más el hambre de su perro que el hambre suya. Eh, que posiblemente sea esta tercera. Eh, si fuera así, pues ganas no me hubieran faltado de darle un zape para que se le reacomodara el hámster, ¿va? A este compadre. Porque, pues evidentemente, al menos en mi parte, y independientemente de que se me ofenda más de un animalista, pues yo no quiero estar empleando mis pocos recursos o mi poca comida para alimentar a perros y no a seres humanos. No tengo nada contra los perros, aunque ciertamente mi relación no ha sido muy buena con ellos. Este, en general con los animales. Yo no estoy diciendo que descuidemos a los animales, que no los cuidemos, pero yo creo que hay una prioridad que es en el aspecto del ser humano, ¿ah? Y en esa prioridad yo quiero que se me vayan mis pocos recursos, ¿va? Entonces, sin embargo, cuando iba a compartir esto, yo pensé, es que si lo comparto ya encuentro a los que van a empezar a decir, yo por eso no les doy nada, porque no se lo comen, yo por eso ni siquiera les doy dinero, porque lo gastan en drogas, o lo gastan en vicios, o en alcohol, o en cigarros, etcétera, etcétera, etcétera. También a ellos les quiero poner el freno. ¿Por qué? Porque dicen los padres de la iglesia, y ya saben que los padres de la iglesia, cuando se dice los padres de la iglesia o la patrística, son básicamente los primeros sucesores de los apóstoles, ¿verdad? De los primeros ciclos, de las primeras comunidades. Y ellos decían, mira, si el pobre es reprensible, o sea, que hay algo en que reprenderle, repréndele. Dice, pero si no se corrige, si sigue neciamente en su actitud, a lo menos no lo dejes morir de hambre. Porque hay una persona que puede decir, no, es que él no quiere trabajar, lo que sea, pero
las cuestiones básicas, esenciales, no podemos dejar morir de hambre a un ser humano. Es caridad cristiana, ¿eh? Si quieres no le des el dinero, dale lo justo, etcétera. Si lo tira, no se lo come, pues raciónaselo, etcétera. Pero hay que velar por el ser humano, ¿eh? Entonces, los padres de la iglesia decían, si el pobre es reprensible, hay que reprenderlo. Dice, pero si sigue en su necedad, a lo menos no lo dejes morir de hambre. También los padres de la iglesia decían, si el pobre es reprensible, pues repréndele. Pero si no te consta que es reprensible o ignoras que es reprensible, hay solamente de dos. La primera, venéralo, tal cual dice, venéralo. ¿Por qué? Porque se remonta a Mateo 25, en donde se habla, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Es decir, que en el pobre está la presencia de Jesús real. Está la presencia de Jesús real, no de manera como sacramental en el hecho de la Eucaristía, pero sí me parece que hay que entender que si no me... A ver, creo que aquí me están... Ese es el problema de estar aquí en un mall. Entonces, a ver, déjenme, me reconecto. Entonces, los padres de la iglesia decían, si el pobre es reprensible, repréndele. Y si sigue en su necedad, a lo menos no lo dejes morir de hambre. Segunda, decían los padres de la iglesia, si el pobre es reprensible, repréndele. Pero si no te consta que es reprensible, lo ignoras y simplemente asumes que con lo que le vas a dar le va a dar mal uso, eso le estás juzgando. No lo humilles, dicen los padres de la iglesia. Pero no solamente eso, dicen, sino venéralo. ¿Por qué? Porque finalmente Jesús está en el pobre. Y mientras tú ignores que no es pobre, que no es un indigente por culpa suya, por haraganería, por su pecado, por lo que tú quieras, no solamente no tienes que juzgarlo, lo tienes que venerar. Y si no lo veneras, a lo menos no lo juzgues. Punto. No lo humilles más, ¿no? Entonces esto lo digo también porque cuando quería grabar esto dije, bueno, es que ya intuyo, porque ya voy conociendo después de varios años en las redes sociales a la gente que me llega. Y van a llegar esos cristianos muy dignos que dicen, no, yo no les doy, ya ves, tú con toda generosidad le das la barrita y se la quiere dar al perro, ¿ah? Entonces yo por eso no les doy de comer, yo por eso no les doy dinero, lo gastan en drogas o en alcohol o en etcétera, etcétera. Espérate, si te consta, por ejemplo, en este caso, al homeless que hizo esto, ya me consta que si le vuelvo a dar una barrita, se la va a dar primero al perro. Entonces tendré que ser más creativo en la manera de ayudarlo, ¿ah? Podré corregirlo, podré amonestarlo, podré ayudarle a discernir mejor las cosas, podré otra cosa, ¿ah? Pero si yo no me hubiera enterado, si él no me hubiera comunicado eso, que se ha dicho de paso, lo comunicó realmente con una ingenuidad, porque realmente me agradeció, no dijo como con cara de fuchi, sino no, vio la barrita y dice, estas le encantan a mi perro, ¿ah? Entonces, si no lo hubiera hecho eso, yo la siguiente vez, si yo tengo algo para darle, le volvería a seguir dando. Ya ahora, si lo vuelvo a ver, pues tendré que actuar de diferente manera. También es un semáforo, no tengo mucho tiempo como para preguntarle, etcétera, ¿va? O a menos que me baje, aunque la zona por la que andaba pues es muy complicada para estacionarse, ¿va? Pero por una parte hacer ver que la caridad tiene que tener como foco primero al ser humano. No puede ser, decían, además, estoy citando mucho a los padres de la iglesia, citemos nuevamente a los padres de la iglesia. Decían que son prácticamente los que pusieron las bases de la doctrina social de la iglesia, para aquellos católicos que les incomoda la doctrina social de la iglesia. Decían los padres de la iglesia, dice, ¿cómo es posible que tú puedas lavarle las patas a tu burro? Le puedes lavar las patas a tu burro y te dé asco y menosprecie las heridas de tu hermano, de tu prójimo. ¿Cómo es posible
que a tus animales, inclusive cuando está mal el tiempo, los metas hasta tu propia casa y al prójimo lo dejes morir de frío afuera. Estamos hablando de los primeros cristianos. Este es el pensamiento. O sea, si nosotros tenemos ya una deformación en la doctrina social de la iglesia, los cristianos actuales, que por no saberla, por no profundizarla, etcétera, hay que enterarnos que los primeros cristianos pensaban así. Pensaban así. Bueno, los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Por si quieren algo ya Sagrada Escritura, aunque sabemos que la patrística es parte de la tradición apostólica, es algo fundamental para nosotros como católicos. Pero si vemos el aspecto de la Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura podemos ver también que dice en los Hechos de los Apóstoles que los primeros cristianos vendían todas sus pertenencias y se las daban a los apóstoles para que después lo distribuyeran según las necesidades de cada uno. Y dice, y no había cristianos en necesidad, no había un creyente en necesidad. Hay muchos que creen que esto es comunismo y no es cierto, nada más lejos que el comunismo esto. ¿Por qué? Porque el comunismo es como es el igualitarismo como tal, y acá no. Acá si hay 5 personas y hay 5 huevos, no le toca un huevo a cada uno. Tú que estás en una oficina sentado necesitas menos energía. Aquel es trabajador, es albañil, él necesita huevo y medio. A ti te vamos a dar medio huevo. Entonces es lo que le llaman distributismo, ¿va? Que es muy diferente al aspecto del socialismo y el comunismo, ¿va? Ya no se diga el capitalismo, ¿va? Entonces, en conclusión, voy a sintetizar esta transmisión en esto. Viniendo al mall ahorita en el que me encuentro, en un semáforo encontré a un desamparado, un homeless. Le di una de las barritas energéticas, estas de nueces y todo ese tipo de cosas, a él, y él con mucho agradecimiento me dice, esta le encantan a mi perro. Conclusión, yo dije, bueno, yo pude sacar 3 cosas dentro de la confusión que me causó eso, que fue una, o verdaderamente creía que le estaba dando comida para perros, que no sé si la comida de perros tenga esa presentación similar a las barritas energéticas. Segunda, no le gustan y se la va a dar a su perro. O tercera, valora más el hambre de su perro que la suya. Si es esta tercera, es lo que digo, yo podría hablar con él, aleccionarlo, y bueno, al menos me queda claro que yo prefiero estar alimentando a seres humanos que animales, lo cual no significa que estoy a favor del maltrato animal o que no se les nutra, que no se les dé de comer, pero simplemente en mis pocos recursos yo prefiero dárselos a un ser humano que a un animal, tal cual, y no estoy despreciando a los animales. ¿Listo? Por si me sale un animalista aquí medio sentido. Este es el primer punto. El segundo punto es para aquellos que quieran comentar de manera un tanto puritana o farisea. Yo por eso no les doy nada, porque no se lo comen, no le doy dinero porque lo gastan en vicios o en drogas, etcétera. Y les repetí lo de los padres de la iglesia. Bueno, si a ti te consta, corrígelo. Si no se corrige, a lo menos no lo dejes morir de hambre. Y si no te consta que lo gasta en eso, si no te consta que tiene una actitud corregible desamparado, los padres de la iglesia, los primeros santos de los primeros siglos, los sucesores de los apóstoles, decían, venéralo tal cual. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Señor, nos dijo, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, etcétera. Dice todo, fui inmigrante y no me recibiste. Y cuando te vimos hambriento, sediento, etcétera, cuando lo hiciste con uno de los más pequeños, o no lo hiciste con uno de los más pequeños, no lo hiciste conmigo. Entonces, cuando tú ignoras si esa persona verdaderamente va a gastar malas cosas o que está en vicio, etcétera, no solamente le tienes que dar, sino tienes que venerar, porque está Jesús pobre en él. Y si no quieres venerarlo, mínimo, dicen los padres de la iglesia, no lo humilles. Si no le vas a dar nada, mínimo, no lo humilles con tus juicios. ¿Verdad? En fin, les dejo esa experiencia. Y pues me encomiendo a su oración. Voy a ver si leo rapidito unos 3 comentarios por ahí.
Yo creo que la barrita sí le gustaba a él y la compartía con su perro. Bueno, compartía no, se la iba a dar completita. Que yo no vi el perro, ¿eh? Yo no vi. No sé si lo tendrá en algún lado, ¿eh? Pero yo no vi al perro. Ay, algunos dicen que todos los inmigrantes somos dignos de misericordia. ¿Es aplicable? Todo ser humano es digno de misericordia. Todo, hasta el más criminal. La cuestión está en la aplicación de la misericordia. La aplicación de la misericordia para un inmigrante que ha venido a contribuir, no solamente económicamente, porque a veces reducimos eso, ¿no? Los inmigrantes aportamos mucho económicamente, pero ¿para qué me sirve, hablando cristianamente, para qué me sirve un inmigrante que está colaborando económicamente, pero moralmente se está corrompiendo? Es decir, nutre este país con su dinero, con sus taxes, con sus impuestos, etcétera, pero tiene una familia destrozada, tiene pues un estilo de vida que envenena espiritual y moralmente al país. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, tendrá que revisarse. Pero vamos a dejarlo de manera sencilla. El inmigrante que viene y aporta lo mejor de sí a un país extranjero, me parece que la misericordia se podría traducir en la legalización, en la regularización sería más bien el término, porque nadie es ilegal por cuestiones inmigratorias o por cuestiones geográficas estrictamente hablando. La regularización, la documentación de ese inmigrante creo que es un acto de misericordia. Pero los que vienen aquí a destrozar, los que no han sido más que un lastre literalmente para el país, en el sentido negativo, y porque quiero que aclarar, muchos creen que es lastre, pues que el enfermo que viene aquí pues se va a tener que estar viviendo del estado de lo que sea, pero esto es una enfermedad, ¿eh? Eso es un tema muy largo, ¿ya? Pero el que realmente viene a vandalizar, el que se alcoholiza, el borracho, el que realmente viene a dañar este país, el acto de misericordia más bien es sacarlo, ¿va? O reformarlo si hay algún tipo de iniciativa a nivel federal o estatal para poder reformarlo, ¿va? Pero pero si no, la misericordia, o sea, el hecho que se deporte a un criminal a su país de origen no es falta de misericordia. Es la misericordia aplicada a un procedimiento que le pueda ayudar a recapacitar, ¿verdad? Pero pero bueno, ahí depende de cada persona. Pero sin lugar a dudas, a los inmigrantes que vienen a apoyar y aportar, me parece que la misericordia sí puede tener el vestido o el color de una documentación. Cuando hablo de inmigrantes indocumentados, el inmigrante documentado, pues la misericordia se podrá expresar en otro sentido, ¿verdad? Pero bueno, ya me alargaría mucho. Espero haber respondido con eso. Ah, los que están muy entrados en su adicción, pues ayudarlos. Hay centros para que los puedan ayudar, etcétera. Este, cada caso depende, porque les digo, o sea, muchas veces, por ejemplo, yo no me podía bajar, literalmente, este, ayudar a esa persona por la situación del tráfico concreto. A veces ando por algunos lugares en donde inclusive puedo estacionar y puedo hablar con el homeless, etcétera, no hay problema. Pero también tengo que tener caridad, por ejemplo, en este caso con los otros automovilistas, ¿no? Entonces, hay que analizar bien el caso, hasta dónde se puede ayudar, no se puede ayudar. Yo creo que aquí nomás le estoy dando unos pincelazos, por ejemplo, de la patrística sobre ayudar al pobre, al indigente, al homeless. Bueno, los voy a dejar. Dios les bendiga.